Déjame, ¿ya qué hora es? Son las 22. Sí, no, podemos esperar unos minutos. Son Sí, las 10. Ok, perfecto. Bueno, 11 de diciembre de 1913. Este, después de una dura lucha, me he acercado un poco más a ti. Qué dura fue esa lucha. Había caído en una maleza de dudas, confusión y desprecio. Solo el amor de aquellos a quienes di amor me salvó de las tinieblas. Ninguna fe ni dogma ayuda, sino solo lo vivo, la relación de amor, el amor de aquellos a quienes hemos dado amor. Es un lenguaje como bien particular, ¿no? Si pensamos que es Jung que lo escribió, ¿no? Y además bien afectivo, bien conectado con su emocionalidad. Eventualmente puede ser la influencia de Schiller, ¿no? Que era el poeta de esa época y que era O amoroso. de lo que él estaba viviendo con el O de lo que él amor, lo que también claro, claro. No, es más terrenal primero, mucho más terrenal, ¿no? De esta lucha he sacado una enseñanza. Necesito estar a solas con lo que me parecía más valioso, mi espíritu, y debo dar lo que me parecía más barato, lo humano, a los hombres. Esta curiosa inversión es nueva para mí, pero esta necesidad se me impone. ¿Qué les parece ese párrafo? Necesito estar a solas con lo que me parecía más valioso, mi espíritu, y debo dar lo que me parecía más barato, lo humano, a los hombres. Interesante Hola, buenas noches. porque, hola Carmen Elena, ¿cómo estás? Me parece muy interesante eh, porque es como, bueno, cómo cederle eso al espíritu y que es dar lo más barato a lo humano, todo lo que escribió, pensando en lo que él hacía, ¿no? Lo que en ese momento cómo producía material de sus escritos, que es lo que hemos nosotros leído durante tantos años, versus esto que él está diciendo, como eso era para lo más barato, lo humano. Además, ¿cómo haría para discriminar, ¿no? ¿Qué sería ujú. lo que a él le pareciera lo más Quizás lo barato, más lo más cercano al valioso? hombre, o sea, lo más cercano a la psique, al hombre, al día, fuera lo más fácil de discriminar por ahí. Y después de allí lo que más iba hacia lo de adentro, hacia ese mundo rico de él, era lo que le iba a dar al espíritu. Esto muestra una dimensión de Jung que es poco vista, una dimensión mucho más Sí, espiritual, mucho más profunda. bueno, y todavía que él no sabe muy bien qué es lo que va a dar, qué es lo que él llama eso, ¿no? Espiritual o lo que sea, ¿no? Es una cosa que él no sabe muy bien Por eso y la él pregunta, lo va a ver. por eso, ¿cómo haría para discriminar? Ujú. Es decir, pensarlo puede ser eventualmente más o menos sencillo a estas alturas de la vida, ¿no? Es decir, después de haber transcurrido un siglo de leer de él, pero en aquel momento sería pues terrible para él eso. Ujú. O, bueno, yo no sé para ti, pero qué es cómo discriminar ahorita entre entre lo, lo Entre que él ahí lo menciona como espiritual y lo... espiritual y lo humano, ¿no? Por ahí va mi pregunta más bien, ¿no? ¿Qué te estás enfrentando?
En esa eh, pregunta está, esa pregunta probablemente la respuesta puede encontrarse en el libro rojo leyendo completo, ¿no? Porque ah, ahí hay mucho sí. de... Bueno, este, aunque a mí me parece que aquí hay más, porque él de aquí saca el libro rojo. Ah, esta cosa es que sale el libro rojo. Vale, Entonces, lo interesante es eso, pues sin entrar en disertaciones más filosóficas o más intelectuales de qué es una cosa o qué es otra. Él está haciendo una diferencia interesante entre una parte de él que tiene que relacionarse con el mundo de la afuera, por decirlo, y otra, por decirlo así, y otra parte de él que es cómo se relaciona él con su propio mundo interno y sus propias cosas, ¿no? Hola, Miquel, bienvenido. Entonces, cómo, cómo hacer eso? Para los que entraron tarde, estamos empezando a leer el 11 de diciembre de 1913, la entrada que hace June en ese diario, ¿no? Hola, Graciela. Entonces, eh, para mí es cómo empezar ese diálogo con él, con esos aspectos de él, que vamos a ver que se define después como lo espíritu, ¿no? Pero vamos a ver. Vengo con las manos vacías a ti, alma mía. ¿Qué quieres oír? Si vienes hacia un amigo, vienes a tomar, vienes a tomar. Yo sabía que no debía ser así, pero me parece que soy pobre y vacío y quisiera sentarme cerca de ti y al menos sentir el aliento de vacío. Y, perdón, es que aquí está. Me parece que soy pobre y vacío y quisiera sentarme cerca de ti y sentir al menos el aliento de tu presencia animadora. Déjeme borrar algo que se me repitió aquí. Y lo vuelvo a leer. Vengo con las manos vacías a ti, alma mía. ¿Qué quieres oír? Si vienes hacia un amigo, vienes a tomar. Yo sabía que no debía ser así, pero me parece que soy pobre y vacío y quisiera sentarme cerca de ti y sentir al menos el aliento de tu presencia animadora. Mi camino es arena caliente. Todo el día camino de arena. Mi paciencia es a veces débil y una vez me desesperé de mí mismo, como sabes. Aquí empieza esta parte donde hay como un diálogo que está escrito corrido, pero hay como si hablara una parte de él con otra parte de él. Me dice, me hablas como si fueras un niño que se queja a su madre. Yo no soy tu madre. Es como una respuesta a ese planteamiento de él, ¿no? Entonces, no quiero quejarme, pero permíteme decirte que el mío es un camino largo y polvoriento. Es para mí como un árbol sombreado en el desierto. Eres para mí como un árbol sombreado en el desierto seco. Me gustaría disfrutar de tu sombra. Buscas el placer. ¿Dónde está tu paciencia? Tu tiempo aún no ha terminado. Has olvidado por qué te adentraste en el desierto. Aquí vuelve a ver, ¿no? Como dice una cosa y alguien responde, ese otro responde, ¿no? Mi fe es débil. Mi rostro está ciego de todo ese resplandor del sol del desierto. El calor se me echa encima como el plomo. La sed me atormenta.
No me atrevo a pensar en lo interminablemente largo que es mi camino. Y sobre todo, no veo nada delante de mí. Hablas como si aún no hubieras aprendido nada. No puedes esperar. Debe caer todo en tu regazo maduro y acabado. Estás lleno, sí, rebosante de intenciones y deseos. Aún no sabes que el camino hacia la verdad solo está abierto para los que no tienen intenciones. Aún no sabes que la plenitud solo se llega al que no desea, al que no es codicioso. Sé que todos estos son también mis pensamientos, pero apenas vivo de acuerdo con ellos. ¿Qué les parece esa parte? A mí esa imagen, me parece un diálogo bellísimo, ¿no? De verdad que sí. Este, y como dos aspectos de sí mismo que se están contraponiendo, uno regañando al otro, casi, Casi. casi. Y la imagen que él da del desierto y ese sol que lo quema, ¿verdad? Y el camino tan largo es como alguien que habla desesperado a la otra parte, ¿no? Y la contraparte, pues, le responde que eso a veces no es buscado, sino que se va Ajá. encontrando. Bien Eso es bonito, interesante. bien bonito. Sí, está escrito de una manera, a mí me gusta mucho cómo está escrito. Es una cosa Muy poética, ¿no? Casi, que ¿no? tiene, sí, como escriben algunos místicos incluso. Sí, Pero pensando en ese diálogo, que, y que yo creo que esta es una de las cosas que aquí los libros negros nos traen con más claridad, ¿no? Cómo establecer ese diálogo, cómo, porque no puede pasar que lo bonito también nos deslumbre un poco y no nos debe ver lo complicado claro, y claro, difícil que nos puede resultar a cada uno ese diálogo interno, más allá que tenga un valor claro, claro, trascendente y toda la cosa, ¿no? Y lo complejo y lo difícil que es eh, tener esa posibilidad de diálogo, ¿no les claro, parece? claro que es difícil, es muy difícil y a veces enloquecedor también, ¿no? Un poco. Y eso toca un poco esa frontera, ¿no? Sí, claro. Ujú, ¿Cuántos pacientes delirantes no pueden hablar parecido a eso? sí. Uno recuerda a muchos pacientes, ¿verdad? Con conversaciones consigo mismos de ese tipo, ¿no? Yo Ajá. recuerdo en este momento a dos, en este momento, ¿Y ¿sí? qué te decían? Bueno, recuerdo de una joven en un bar, que hablaba, o sea, ella decía que hablaba medio cuerpo mío, habla con mi otro medio cuerpo. Y me está diciendo, ¿verdad?, que no debo de ir por aquí, pero ¿cómo hago? Estaba muy disociada, ¿no? Era una joven que había tenido un intento suicida, una muchacha de rubio. Y era como una conversación de ella consigo misma y una era como una mamá que le decía algo a ella para cuidarla y la otra, pero era algo enloquecedor, ¿no? Y ella estaba desorientada por completo, estaba psicótica. Y esto puede ser enloquecedor, es un poco también este diálogo de él puede ser enloquecedor. Pero por otro lado, bueno, otra vez, ¿no? Cómo ese diálogo también tiene una cosa tan profunda para la psique de tu paciente o para Jung en este caso, ¿no? Pero cómo ese diálogo también está hablando de esas cosas y cómo podemos nosotros, porque bueno, a mí siempre me preocupa cómo esto nos toca, cómo esto nos habla
a nuestras propias almas o a nuestras propias intimidades o a esos aspectos nuestros, ¿no? Sin, sin inflarlo mucho, ¿no? Pues pueden ser diálogos enloquecedores, leídos Claro. así, vistos así, Que pero tuvo la habilidad de poder escribir lo que no es casi nada, ¿no? Algo tan claro. complicado. Y una de las cosas que yo menciono más sobre esto es que, bueno, él compartía estos escritos, no se quedaba solo con ellos, Con amigos, que, con gente cercana a él, con gente supongo. cercana. Para mí eso adquiere una gran importancia, porque es como un poco esto que estamos haciendo, cómo leemos juntos esto y nos leemos a cada uno de nosotros Claro, de alguna manera al mismo tiempo, ¿no? claro. Mm, ujú. Sigue, ¿cómo? Dígame, ¿cree entonces que sus pensamientos deberían ayudarle? Confieso que tengo no pocos, sino muchos pensamientos que no vivo y de los que, sin embargo, espero ayuda y eficacia. Siempre me gustaría referirme al hecho de que soy un ser humano, solo un ser humano que es débil y a veces no da lo mejor de sí mismo. Aquí aterriza, ¿no? Ujú. ¿Es esto lo que crees que significa ser humano? Eres dura, alma mía, pero tienes razón. Qué poco hábiles somos para vivir. Deberíamos crecer como un árbol que tampoco conoce su ley, como los lirios del campo. Nos atamos con intenciones sin reparar en que la intención es la limitación, sí, la exclusión de la vida. Y cuánto egoísmo infantil y miope hay en una intención. Creemos que podemos iluminar la oscuridad con una intención y de ese modo apuntar más allá de la luz. ¿Cómo podemos presumir de querer saber de antemano de dónde nos vendrá la luz? Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Eso me Mm. parece, no sé si quiere que se lo lea de nuevo, pero ese Por me favor. parece Muy interesante. bueno. ¿Cómo? Dígame, ¿cree entonces que sus pensamientos deberían ayudarle? Confieso que tengo no pocos, sino muchos pensamientos que no vivo y de los que sin embargo espero ayuda y eficacia. Siempre me gustaría referirme al hecho de que soy un ser humano, solo un ser humano, que es débil y a veces no da lo mejor de sí mismo. ¿Es esto lo que crees que significa ser humano? Eres dura, alma mía, pero tienes razón. Qué poco hábiles somos para vivir. Deberíamos crecer como un árbol que tampoco conoce su ley, como los lirios del campo. Esa es una frase ahí para que hace un ratico, ¿no? Sí. Nos atamos con intenciones sin reparar en que la intención es la limitación. Sí, la exclusión de la vida. Y cuánto egoísmo infantil y miope hay en una intención. Creemos que podemos iluminar la oscuridad con una intención y de ese modo apuntar más allá de la luz. ¿Cómo podemos presumir de querer saber de antemano de dónde nos vendrá la luz? Sí. Claro, lo ¿Qué que les yo, parece? Pablo, Dime. lo que a mí me impresiona es como lo humano de estos grandes hombres, ¿ah? Lo humano, o sea, Ajá. esta cuestión de la humanidad que tiene. Ahora, yo creo que, guardando las distancias, recuerdo mucho la humanidad de Rafael, ¿no? Rafael era un tipo de una humanidad
realmente increíble, ¿no? Y lo otro es que yo creo que siendo Jung un introvertido, ¿verdad? Que creo que su primera función es el feeling. Es factible tener como estos diálogos tan profundos, ¿sabes? Como tan humanos a la vez. Yo lo que lo siento es como demasiado cercano a nosotros los seres humanos. Claro, claro. Nada por arriba, ¿no? Y ahora pensaba en las teorías, ¿no? Que hay teorías que van justamente, o sea, se hacen como sistemas psicológicos de la teoría a la práctica y otros de la práctica a la teoría, ¿sí? Y ahora escuchando esto de los libros negros, pues yo creo que bastante del trabajo de Jung es producto de todo esto, pues de todos estos pensamientos, de todos estos conflictos, de todas estas diatribas, ¿sí? Es como, bueno, eso mismo, ¿no? Pienso yo, y que lo ayudaba a su tipo psicológico también, creo. Como Y que al yo principio, pienso, no, no, perdón. ¿cómo? Dime, No, dime. que al principio no sé si yo lo entendí así, que dice en un momento, solo espero que tantos pensamientos que tengo me ayuden un poquito en todo esto, ¿no? Le dice a su, me ayuden un poquito en todo esto, ¿no? Bueno, lo digo con De, mis las- palabras, las de yo mucho más bonitas, por supuesto, que están ahí, ¿no? de lo que me parece más interesante, que para mí tiene mucha importancia, porque desde hace algún tiempo siempre he pensado que no, dentro de este mundo de los psíquicos nos movemos dentro de teorías, cualquiera que sea, que no dejan de ser útiles y no, y bueno, y nos han servido de marco de referencia para trabajar sobre ellas, pero al final son solo teorías. Aquí vemos a un tipo lidiando no con las teorías, sino con lo psíquico, como de una manera directa, ¿no? Con el alma, Sin estar montado en un claro, esquema teórico. claro, con el Y alma. sin, pero creo que eso es lo que al final, para mí, yo recojo como la invitación más importante hasta ahora de lo que he leído de los libros negros. Que el reto no está en cuánto sabemos de la teoría, que nos ayuda, por supuesto, y son nuestros marcos de referencia y es el espacio donde nos movemos. Pero lo que nos puede acercar mucho más al mundo de lo psíquico es ese trabajo interior con uno mismo. Ya lo Porque ves. en mi caso que los pacientes nos acompañan y nos traen como una gran riqueza para uno mantener ese diálogo vivo con uno mismo, pero que el valor de lo psíquico está ahí, no en la teoría. Esto es una de las cosas que siento que nos trae Jung en los libros negros, muy distinto a leer sus otros libros, Es verdad, es que son verdad. hipótesis, formas, criterios, definiciones, términos, que aquí no. Entonces, Algo como eh, más eh, íntimo, ¿no? Más íntimo, más personal, más íntimo es la claro. palabra, digo yo. Entonces, como por ejemplo esto, cuánto egoísmo infantil y miope hay en una intención y cuántas veces no nos movemos desde, bueno, tenemos que crear intenciones o desde la voluntad y aquí parece que es otra cosa lo que realmente va a mover lo psíquico, ¿no? Es bien distinto. A mí siempre, y siento que, bueno, y además pienso que ninguna teoría es mala. De alguna manera todas las teorías nos sirven por las diferentes tipologías, por las cosas, pero que no siempre, porque te sepas bien una teoría, estás trabajando realmente sobre la psique, sobre Claro, ese cuerpo psíquico que es tan particular. En cambio, esto es como un diálogo de él mucho más directo con esas cosas, ¿no? No sé qué piensan ustedes, ¿no? Y sin duda, claro, claro. ninguna duda, ¿no? Es una lección de humildad, ¿no? O sea, yo pienso que esos párrafos, También, definitivamente una lección de humildad. o O sea, sea,
sí. liberarse del deseo, de la intención, o sea, dejarse llevar por y conectarte con la vida, ¿no? O sea, y no con la intención, que es más, que puede estar muy, muy llena de, pues, de aspectos del logo. Sin idealizar la humildad tampoco. No, Idealizarla. Caemos en el otro extremo, ¿no? Sin no, no, idealizar la no, humildad. Pues no yo hay que diría más bien idealizarlo. Yo siempre me incluyendo el acuerdo, orgullo, la humildad, la prepotencia, la impotencia, como que incluyendo todos los elementos más bien. toda Y la cómo ensalada. identificar cada una de esas cosas, ¿no? En ese proceso. A mí me llamó la La, atención la frase que tú leíste, algo así como que la plenitud llega cuando no se desea y cuando dejas de ser codicioso, ¿no? ajá. Esa es la que más me llega como que, bueno, es una lección de humildad, pues, esa frase. Sí, 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 sí. me ha recordado bastante los diálogos de los místicos, Mucho. mucho, mucho, ¿no? Y místicos cuando además están en una fase un poco depresiva, ¿no? Como San Juan de la Cruz, hay una analogía en la manera de hablar con el alma y de alguna forma en esa hablar con el alma haciendo como una revisión de sí mismo, ¿no? Ajá. Una revisión de casi de cosas que él sabe que no la han hecho bien y como que se está desprendiendo o siendo más consciente de ellas, ¿no? Y, y como en ese punto de casi mejor como los lirios del campo, como la naturaleza, Como el que árbol. el árbol, que al final lo tiene hasta más sencillo que lo complejos que somos nosotros, ¿no? Con, Exacto. con todas Como que nuestras... nosotros somos los que nos liamos, ¿verdad? Porque la naturaleza, Claro, lo que está, pasa es que al final nos pesa la conciencia, ¿no? Nos pesa la inconsciencia. Y ese es nuestro drama como humanos, ¿no? Porque queramos o no, tenemos que bregar con todo eso y no podemos ser lirios ni podemos ser árboles. Correcto. qué pena, qué pena. A veces quisiéramos, pero no, 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 no es una pena, es que no podemos serlo, o sea, no podemos. no Ni podemos que serlo, queramos, ni que queramos. aunque queramos. Y eso nos abruma y nos pesa. Entonces, o sea, lo que me ha encantado es esa manera de dialogar consigo mismo, reconociendo todas esas cargas, esos pesos, ¿no? Y lo pesado que es vivir con conciencia y con inconsciencia, ¿no? Y cómo, a pesar de todo, pues aunque nos sedujera los lirios, ahí tenemos que estar. Seguir bregando. Y aunque nos De parezca todos hermoso el modos, árbol en todas sus fases, no somos árbol. No Exacto. somos No, árbol. no somos. Aunque nos Y, gustara, ¿no? Y sin y por embargo, más ilusos que fuéramos, podríamos serlo. claro, sí, porque al final mucha gente es lo que desea. Ojalá no tuviéramos conciencia, ojalá no tuviéramos que pensar, ojalá nos lo dieran todo resuelto. Y además hay muchos que venden eso. Tú ya te lo soluciono yo. claro, no te me preocupes parece que que hace referencia, esa frase la busqué ahora por internet y hace referencia a un pasaje de la Biblia, ¿no? Y justamente habla de esto que están hablando ustedes, ¿no? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ajá, qué bueno, qué bueno. Sí. Yo creo que, sí, yo creo que por lo menos sostener la conciencia de eso que estás diciendo, Micho, que qué bueno que existen los libros y que los podemos ver y apreciar y valorar, y qué bueno que el árbol y los animales, pero nosotros somos otra cosa muchísimo más compleja, muchísimo más compleja.
no podemos vivir de esa manera. Y además Y nos es- toca y- cuidar los lirios y los árboles. Hombre, Además, eso es Además, una para que ilusión, es sigan una siendo ilusión. lirios y árboles. porque muy fácilmente nos los cargamos. Sí, sí. Algo. Sigue aquí. Permítanme presentarle solo una queja. Sufro de desprecio, mi propio desprecio. Piensas poco de ti mismo. No lo creo. Entonces escucha. Piensas poco de mí. Aún no sabes que no estás escribiendo para alimentar tu vanidad, sino que estás hablando conmigo. ¿Cómo puedes sufrir desprecio si te diriges a mí con esas palabras que te doy? ¿Sabes realmente quién soy? Me has captado, definido y convertido en una fórmula muerta. Has medido las profundidades de mis abismos y explorado todos los caminos por los que aún conducirte. El desprecio no puede desafiarte si no eres vanidoso hasta la médula de tus huesos. Ahí está, Bueno, lo he puesto. Vale, le está dando ánimos a rato, a ratos. pero mira qué interesante. Se lo vuelvo a leer si quieren. Bueno, muy bueno. Permítame presentarles solo una queja. Sufro de desprecio, mi propio desprecio. ¿Piensas poco de ti mismo? No lo creo. Entonces escucha. Piensas poco de mí. Aún no sabes que no estás escribiendo un libro para alimentar tu vanidad, sino que estás hablando conmigo. ¿Cómo puedes sufrir desprecio si te diriges a mí con esas palabras que te doy? ¿Sabes realmente quién soy? Me has captado, definido y convertido en una fórmula muerta. Has metido las profundidades de mis abismos y explorado todos los caminos por los que aún voy a conducirte. El desprecio no puede desafiarte si no eres vanidoso hasta la médula de tus huesos. Bueno, es como tranquilizante, ¿no? Lo que le dice esa otra parte de sí mismo, ¿no? Creo yo. Ajá, ¿por qué? Cuéntame. Y así se forma parte Bueno, de la- creo que esa otra parte es benévola, ¿no? Con todo lo que él habla de sí mismo, ¿no? De esa otra parte de él, ¿no? Y aún así le dicen, aún no has medido los abismos, esto no es algo muerto, ¿no? Pero bueno, O yo no soy una cosa que puedes estructurar y meter en una caja. no, esto no es algo cuadriculado, sino que para allá vamos y ahí veremos en el camino que nos encontramos, ¿no? Algo así. Casi le coloca como en un koan de estos zen. Sí, El desprecio no cabe si no eres profundamente vanidoso hasta el tuétano. válido. Tal Hasta cual, el tal tuétano. cual, Eso me ha impresionado, ese Eh, juego. tal cual. Y verdad, verdad. eh, Vanidoso y sobre creo que ahí está tocando el tema de la vanidad y cómo él habla desde el desprecio, desde la vanidad. Sí, 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 verdad, 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 verdad. Ah, Tu verdad es dura. Quiero deponer ante ti mi vanidad, pues me ciega. Mira, por eso yo también creía que mis manos estaban vacías cuando he venido hoy a ti. No consideré que eres tú quien llena las manos vacías si ellas se extendieran de buena gana para sacrificarse. Sin embargo, no quieren hacerlo, porque pensé que tenía que ofrecerlo y me olvidé de ti, como si no supiera que soy tu vasija, vacía sin ti, pero rebosante de ti. La impaciencia me destroza. ¿Qué es todo esto?
¿Dónde termina este camino sin sonido, sin respuesta? Ujú. La respuesta de él también es Buenísima, buenísima. también es buena, ¿no? Oye, Y Pablo, eh, mm, primero, bueno, mis saludos a todos. Quería comentar, déjame poner aquí la cámara para no ser tan maleducada. No, hola, no Elsa. puedo, hola, oye, por alguna razón no puedo poner la cámara aquí. Bueno, Vemos la cara. Elsa Cardoso, mi saludo. No, no me deja acceder a la cámara. Veo aquí esto, no como ustedes, sino más bien como paciente, ¿no? Como un ser común y corriente, ¿no? Que tiene sus líos, que de algún modo lo Nosotros que también. Nosotros más. Sí, sí, bueno, como todos, sí. Pero que sé mucho menos que ustedes acerca de por dónde van las cosas, digo yo. Bueno, el punto es que aquí yo veo las trampas que uno se hace, ¿no? Las que yo me hago, ¿no? En situaciones complicadas, cuando estás impaciente, insatisfecho, inquieto, atormentado, y entonces, bueno, el camino fácil es decir, bueno, al final yo soy humano y yo soy humana y sí, hice un desastre, pero bueno, no es así, ¿no? Y dejo la cosa de ese tamaño y no indago más en mí, no entro más en mi conciencia, mi subconsciente, o el momento en el que uno dice, bueno, es que yo me desprecio profundamente y con eso me quito el lío de encima, ¿no? Creo que esto es y esta última expresión de Jung, impaciencia, la impaciencia me destruye, porque al final es eso, es la dificultad, imagínate en alguien como él, ¿qué diré yo? Pues la dificultad para lidiar con lo complejo, lo difícil de la vida, los momentos en los que uno pues, no sabe exactamente qué hacer, o se atormenta con cosas que ya hizo. Y lo interesante que es escucharse, ¿no? No dejar de escucharse y no caer en esta trampa vanidosa, ¿no? De salir del paso creyendo que uno está profundizando en algo, ¿no? Sí, creo, me parece súper interesante esto por lo que, bueno, al menos a mí me dice esa necesidad de conectar, de encontrar el momento, la serenidad para bueno, dialogar con uno mismo, ¿no? Y para salir de las trampas que uno se hace. Y yo dijera que para esperar que esa otra sabiduría que está por ahí también pueda aparecer, o el reconocimiento de que la respuesta, no, a veces no hay ni siquiera respuesta, de cómo quedarse con eso. Sí, y esta parte a mí me parece sumamente importante porque además son como esos elementos de él que son probablemente los de todos nosotros también, bueno, de la impaciencia, de la necesidad de una respuesta, de la necesidad de un concepto, de una definición que de la cual agarrarse para poder sostenerse, en vez de quedarse tranquilo, ¿no? Que es de lo más complicado. Es Como difícil. quedar, Sí, sí. Digo, lo que pasa es que dice uno cómo hace uno eso, pues, porque claro, él dice, ella le dice, no, bueno, espera, o sea, quien no tiene intención le llega, o el que no está buscando le llega. Y le él de aparece. la intención, bueno, eso de la intención lo que hace, pero lo que dice uno, no, ay, ¿cómo se hace eso? Porque, cónchale, qué cosa tan difícil. Es O, que es lo más paradójico, porque precisamente no se hace, es O en sea, no ¿cómo? hacer, es en el quedarse tranquilo. Esa es una frase que yo leía a López mucho. No, 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 usted no tiene que hacer nada. Yo, ¿cómo? Lo Yo con eso, paradójico es eso, es yo que no con eso hay siempre, nada que hacer. yo con eso me acuerdo mucho de un artista norteamericano que ahora no recuerdo el nombre, que tenía siempre una frase cuando le preguntaban sobre su trabajo, y él decía,
Es que el arte sucede, o sea, no es que yo me lo planteo, ni quizá le bien o malo al derecho o al revés, sino que sucede o no sucede. Pero es precisamente eso lo paradójico. Eso es lo paradójico. Y es así. Porque uno dice, ¿y cómo se hace eso? No, no, no. Es que precisamente eso, no se hace. Es que yo creo que Y la esa vida es es la... así. Ah, La vida es así, la vida funciona así. Pero es uno el que se encapricha en decir, voy a hacer esto, aquello. No, 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 no. Uno tiene que, bueno, ver lo que la vida le va dando. La vida van apareciendo las cosas. por supuesto que aquí estamos, vale la pena enfatizarlo, hablando de la vida psíquica, pues, la vida Claro, psíquica, de lo que nosotros llamamos la vida psíquica, la vida que realmente Claro, importa. claro, claro. claro, Pero yo claro. creo que en eso el budismo ayuda mucho, ¿sabes? El budismo. Ajá, ¿por qué? Bueno, claro, porque el budismo primero te plantea que la calle del medio, ¿sí? Porque Ajá, antes de la calle del medio te plantea las cuatro nobles verdades, que el sufrimiento existe, ¿sí me explico? O sea, y el sufrimiento existe porque nosotros deseamos, pero el sufrimiento puede disminuir o desaparecer siempre y cuando practiquemos el octuple camino. ¿Verdad? Que tiene que ver con el pensamiento correcto, la mirada correcta, la palabra correcta, la conducta correcta, no, justa. ¿Sí? Entonces, cuando el budismo te plantea la calle del medio, pues uno como que espera no solo en la vida psíquica, sino en la otra Toda vida, la no vida, sé cómo se llama. toda la vida. ¿Sí me explico? En la otra vida que vivimos todos los días, ¿verdad? En vez de polarizarnos, que yo quiero que tal y tal cosa. No, 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 no. Quedémonos quieticos en el medio y vamos a ver qué sucede. Y lo que suceda está bien. Claro, estoy pensando en este momento la gente que procrastina, los perezosos, eso yo no estoy hablando de la gente más o menos normalita, más o menos normalita. ¿Sí? Pero es así. Y el que procrastina, me imagino que bueno, que las cosas le aparecerán también en su mismo estilo, procrastinando. O le aparecen y le pasan. Ni cuenta se dio. claro. Todo eso pasa. Pero la vida no solo la psíquica. Yo creo que toda la vida es así. Yo me refería al hecho de que hay cosas en prácticas que tienes que organizarte alrededor de ellas. Claro. Obvio, claro. Solo eso, pero entiendo lo que dices, sí, yo también creo que es para la vida, pues, para la vida. Sí, Pero, claro, claro. Hay unos hábitos, hay una cosa, así me explico, pero igualmente, o sea, la calle del medio, sí, la calle del medio. En la medida de lo posible. Y cuando uno se va para el otro lado, es darse cuenta y arruinarse para acá, sí, ahí quietico. hay Quietico quien diga. Está bueno. Entonces, Esperando, el gocho le salió buenísimo. se sale el gocho. Sí, tú sabes que yo siempre he tenido con ese pensamiento de la calle del medio. Antes pensaba que era como el medio de la calle. Ahora no, la calle del medio pienso que puedes ir de un extremo al otro con más facilidad. Ir por la calle del medio te permite esa posibilidad de ir de un lado al otro. Porque antes yo Claro, creía que era el medio de la calle. Eso es tan rígido. nada más que te diste cuenta cómo era la cosa. Claro, claro. Me costó, me costó. Hombre, la vía del medio es también lo que decía Aristóteles sobre la mesostés, ¿no? Ese punto de equilibrio que de alguna forma también lo da la función trascendente, ¿no? Ese Claro, equilibrio, ese punto. Pero había una parte del pasaje que me ha encantado mucho, que es cuando habla de la vasija que está vacía y casi no viva, pero tiene todo el potencial de recibir al otro, ¿no? Eh, no sé si era así exactamente, pero me he quedado con eso y ahí me parece muy interesante porque en realidad las dos partes se necesitan mutuamente.
claro, claro. Y en ese sentido, yo creo que lo que estamos hablando también ahora, el camino de medio no es la pasividad y que las cosas sucedan. La, la no acción es una acción. Lo que pasa es que frena la excesiva acción. Entonces, Eh, si no se y no es está, desde la voluntad, tal vez. exacto, si no se está vamos a decir, en la pertenencia, en la posición de conectar, tampoco hay respuesta. Entonces, Claro, porque si no, pasa un poco como a veces con el hinduismo, ¿no? Que tú deja hacer que todo te vendrá dado, ¿no? Incluso el ego no sirve para nada porque todo ya vienen las cosas. Y incluso hay una virtud que es la aparajacha, que consiste en que el yo hay que dejarlo de lado, ¿no? Totalmente, porque el espíritu se te va a presentar si no lo estorbas. Yo creo que eso no es lo que está diciendo Jung ahí, en la no. medida en que eh, uno está receptivo al otro y cuando los dos se activan es cuando funciona la relación. Y en ese Yo creo sentido, que eso que estás diciendo es muy importante, porque es Es como que el interesante. alma también te necesita, exacto, eso es, y tú la necesitas. La eso es, frase que dice, porque pensé que tenía que ofrecerlo y me olvidé de ti, como si no supiera que soy tu vasija, exacto, vacía sin ti, pero rebosante de ti. eso es. Que se llega a animar cuando hay contacto y hay reconocimiento, Correcto, y hay correcto. interacción. Ah, Eso es lo que diferencia claramente la posición de Jung de la pasividad de que me vengan las cosas porque claro, no tiene nada que ver con eso. Muy y interesante mucho eso. menos con dejar el ego de lado. Exacto, Oh, eso es. imagínese usted. Todo, todo lo contrario. Rafael Todo lo pediría contrario. unos garbazos con bacalao inmediatamente. Eh, y un vinito, niña, un Y un vinito. vinito. Sí, señor, no, señor. Sancho Panza tiene que estar ahí, pues. Bueno, esa famosa anécdota que cuenta Axel en la presentación del libro de las obras reunidas de López, que cuando Guggenbull dice que él se va a dedicar a hacer no sé qué cosa para los arquetipalistas y Hillman dice, bueno, yo hago tal cosa y tú, Rafael, yo me encargo de la inercia. Bueno, de verdad que era genial, Rafael Emilio, de verdad que sí. Qué vaina. Eso va por ahí, por eso que estamos hablando. O sea, Sí, sí, nunca, y cómo ver eso que estabas diciendo, Miquel, el sí. alma te necesita tanto a ti como tú a ella, por decirlo de alguna manera. Y esa conexión, ese principio de Eros, ¿no? De estar Ah, conectado contigo mismo, en primero con nada y con el mundo que está a tu lado, ¿no? También. eh, Claro, pero de Eros y Logos, porque eh, ¿No? hablas de la conexión, ¿no? Pero No, sí, el no. principio de Eros, ¿cuál es? Sí, bueno, realmente es que no está tan separado Eros de Logos, pero decir que las dos cosas están a la vez. Estás en la relación y hablas de la relación y la reconoces y precisamente eso hace que la relación todavía sea más compacta y más creativa. Ajá, claro, claro. claro. Bueno, ese día fue productivo, ¿no? Eso Porque vamos a pensaba pasar yo, a eso otro día. pensaba. Salió, llegó descansado al día siguiente y Eh, bastante productivo, sí, ¿verdad que sí? eh, Ahora Mm. vamos al 12 del 2013, Pablo, ajá, 1913. Dime. nada, que me dejaste pensando con el tema del camino del medio y me quedaba, escuchándolos a todos ustedes, me quedaba como la imagen que después hiciste como de un camino sinuoso,
completamente, ¿no? De ir y venir constantemente entre, bueno, todos esos elementos del mundo interior, incluida la conciencia. Claro, Pero claro. es un Y la camino, inconsciencia. sí, claro, claro, inconsciencia con conciencia ahí, pero en una dialéctica siempre, ¿no? Pero también me llegaba el desespero de escuchar el diálogo de él, como decir, Bercia, esto es camino sinuoso, es muy mm, difícil, con obstáculos constantemente, ¿no? Claro, siempre. Siempre, Lo inevitablemente. certifico. Uy, sí. Bueno, el 12-12 de 1913. La batalla de los últimos tiempos ha sido la batalla contra el desprecio. Un sueño que me causó una noche de insomnio y 3 días de tormento me ha asemejado al farmacéutico de Chamonix de Keller. Yo lo busqué y no encontré pareciera una obra, El parece personaje. un Keller, pero no encontré más datos sobre eso. No sé si alguien conoce el farmacéutico de Chamonix. Yo no encontré nada que me ayudara en eso, ¿no? Farmacéutico de Chamonix de... Ajá, he aprendido que uno debe entregar su corazón a los hombres, pero su intelecto al espíritu de la humanidad, a Dios. Entonces su trabajo puede estar más allá de la vanidad, ya que no hay puta más hipócrita que el intelecto cuando sustituye el corazón. Se los leo de nuevo porque me parece muy bueno. Estamos alucinando con Jung. La batalla de los últimos tiempos ha sido la batalla contra el desprecio. Un sueño que me causó una noche de insomnio y 3 días de tormento me ha asemejado al farmacéutico de Chamonix de Keller, de principio a fin. He aprendido que uno debe entregar su corazón a los hombres, pero su intelecto al espíritu de la humanidad, a Dios. Entonces, su trabajo puede estar más allá de la vanidad, ya que no hay puta más hipócrita que el intelecto cuando sustituye el corazón. Esa frasecita Él las trae, él las trae. Sí, pero bueno, esa cosa, ¿no? Cuando el intelecto sustituye al corazón. Y esas son, bueno, las teorías, la racionalidad, Nuestras batallas. y eso, esa es la gran batalla entre el feeling y el thinking, el pensar y sentir, esa cosa que no es porque uno no sea útil y la otra tampoco, sino que una no sustituye a la otra. Eso me parece Que muy no bueno. anule la una a la otra, que se complementen, cosa Claro. difícil, pero bueno. Y mucho menos que el intelecto sustituya al corazón, sustituya la emoción, el feeling, el sentimiento, ¿no? Estoy cayendo, me dijo una voz. ¿Hacia dónde? ¿Qué quieres? Gritan los demás. Necesito confiarme a este vórtice. Torrentes de dudas se precipitan sobre mí. ¿Debo confiarme a esta confusión? Me estremezco. Es una profundidad espantosa. ¿Quieres este sacrificio de mí? Abandonarme al azar, a la locura de mi propia penumbra. ¿Es eso lo que quieres de mí? ¿A dónde? ¿Hacia dónde? Si tengo confianza en mi alma, debo atreverme a hacerlo. Qué difícil es confiar en uno mismo hasta el punto de poder tumbarse tranquilamente en un abismo.
Si esa es la respuesta de cómo, no está fácil. No es ni fácil ni frecuente esa Pero posibilidad. qué difícil es confiarse en uno mismo hasta el punto de poder tumbarse tranquilamente en un abismo. Tú caes y yo quiero caer contigo, quien quiera que seas. Caigo contigo por rocas grises hacia profundidades arremolinadas. Columnas de vapor se disparan, siseos y rugidos descenso al infierno. Veo una cueva negra, un enano de cuero protege la entrada ayuda del cielo, qué tortura. El suelo es tierra negra hasta los tobillos, dudo en entrar. Las sombras corretean a mi lado, hacia adelante, me invade el miedo. Es estrecha y calurosa, o fría, no lo sé. Dentro me arrastro por una estrecha grieta en la roca, una cueva brillante y oscura, el suelo cubierto de agua negra, en la otra orilla una piedra roja luminosa. Me meto hasta las rodillas, hace frío en la piedra. No me detengas, alborotador. Esto tiene que ser conquistado. La piedra del tormento de la luz roja. La luz es fría, un cristal, lo levanto, un agujero oscuro debajo. ¿Qué será? En la cueva resuenan muchas voces humanas, pero no hay nadie. Permanezco de pie con la piedra en la mano, mirando alrededor inquisitivamente. Solo veo a uno. No quiero escuchar las voces, me alejan. Este agujero oscuro, quiero saber a dónde conduce y qué dice. Un oráculo. ¿Es este el lugar de la pitía? No me mantendrás alejado. Cosas antiguas y eternas quieren ser dichas. Callad con vuestros gritos, sombras ridículas, náufragos del mundo superior. El lugar de un oráculo podría ser. Pongo mi oído en tu abertura. Oigo el rugido lejano y cercano de agua subterránea. La cabeza ensangrentada de un hombre en la oscura corriente. Alguien herido que nada en horribles profundidades. No lo sabe o está entumecido. Congelado en el frío glacial, en la postura de un nadador. Un escarabajo negro inmensamente grande pasa flotando como un escarabajo desde lo más profundo. Un sol irradia a través del agua. No puedo captarlo. Serpientes enroscadas en la oscura roca, esforzándose hacia las profundidades donde el sol brilla más apagado. Un millar de serpientes se agolpan alrededor, velando el sol, la noche profunda. El agua se precipita. Me paro exhausto. El ruido de 1000 voces resuena en las paredes de la cueva. Qué ruidoso es este mundo superior. Demasiado ajetreo que destruye la visión. Uno más, mirada en las profundidades. Una corriente roja como la sangre brota, como sangre roja espesa, surgiendo durante mucho tiempo, luego menguando. ¿Qué he visto? ¿Qué noche? Todo se veía como en vuelo. Se arremolinaba hacia abajo y luego de nuevo hacia arriba. ¿Qué les parece eso? Angustioso. Angustioso. Una descripción de una bajada al inframundo, una nequia, Una nequia. pero vamos, con toda la sensorialidad y toda la imagen y todos los acompañantes, pero incluso hasta le estorban. Eso es cultura
curioso, porque muchas veces la gente se intenta agarrar a cualquier cosa que te acompañe, pero él va diciendo que no, que esas voces le estorban, que no le Le hace sirven, mucho ruido. hacen mucho ruido. Entonces, yo creo que es una nequia muy valiente, ¿no? A mí Porque, me claro, recuerda la imagen de cuando le dan las instrucciones así que en la última tarea de cómo tiene ella que pasar por el, claro, por el, por el Hades. Incluso la imagen de no le des de comer al moribundo que está pidiéndote. Me recuerda esa imagen, pues eso sí es para mí una nequia muy bien descrita además, ¿no? muy bien descrito. Descrita. Pero es una pregunta, Pablo, porque yo no tengo aquí el texto. Cuando él habla, porque yo casi me veo como un espeleólogo bajando dentro de una cueva hasta el infinito, y me encuentro pues todos esos personajes que él escribe, ¿verdad? En su viaje psíquico, pero habla de un tipo de luz que hay ahí en el fondo de cómo era esa luz. O sea, una luz que era, me lo repites. Una luz roja, Pero una ahí la luz esa. la describió de un modo, no, no, no. Déjame ver si Creo que habla de una luz solar que se cuela. donde el sol brilla más apagado, Eso, donde el sol eh, brilla más apagado. ¿Sí? una corriente roja como la sangre, no, pero sí hay déjame buscarla, hay una descripción, ajá, la luz, esto tiene que ser conquistado. La piedra del tormento de la luz roja, que hay una orilla donde hay una piedra roja luminosa. La piedra del tormento de la luz roja. De la, En la otra orilla una piedra roja luminosa. El suelo cubierto, y ahí habla de la... Lo que me ha llamado la atención es que en ese descenso parece que está como encontrándose la posibilidad de un oráculo, ¿no? Ajá, que él sospecha que es la pitía, Eso es. Mm, Algo mm, que necesita sospecha, hablar y que él puede querer eh, escuchar, ¿no? puede querer escuchar y que está dispuesto a escuchar Eso es. también. Eh, a pesar de todo, pues. ah, A mí se cura me la gente. viene, perdón, no, que a mí se me viene con esas imágenes que están describiendo esos versos rimados de Fausto de Goethe, ¿no? Que es todo ese diálogo consigo mismo que va y viene todo el tiempo. Correcto. Y parece que al final termina como siendo como un personaje desdoblado, ¿no? Porque es como dándose respuestas siempre a sí mismo, pero realmente dándoselas a Mefistófeles, ¿no? Entonces, me tengo la impresión que es eso, pues es como, como ese verso rimado que se va desdoblando y que es un diálogo consigo mismo, pero es un descenso, pues, y creo que las imágenes son muy potentes porque sacuden, pues, o sea, cada frase es una imagen con un peso específico muy importante en ese descenso, ¿no? Que me parece que realmente es conmovedor el nivel de sufrimiento que eso describe, ¿no? Esa cosa de que a pesar de ser aterradora, hay- priva como esa necesidad Y de seguir seguir, bajando. de seguir bajando, de querer oír, de apagar el ruido. Esa cosa me parece también hermosa. Mm. Cura las heridas que me inflige la duda, mi alma. También eso hay que superar para que puedas reconocer tu sentido supremo.
qué lejos está todo y cómo he retrocedido. El miedo y la duda me han desgarrado. Oh, si supiera permanecer hora tras hora en este lugar más íntimo y más abajo, en el lugar del oráculo, observando y escuchando, para que tú, mi alma, hablaras con tus palabras y no con las mías. Mi espíritu, aunque me lleves a la locura, muchos sueños de los últimos tiempos me hablaron de ello. Lo sé, pero estoy dispuesto, porque la luz divina brilla para nosotros en las mayores tinieblas. ¿Cómo podré caminar bajo tu sol si no bebo hasta las heces el amargo trago nocturno del sueño? Ayúdame para que no me ahogue en mi propio conocimiento. Lo acumulé no solo por codicia, ambición y vanidad, sino por amor a la verdad y para acercarme a ti, como me di cuenta más tarde. La plenitud de mis conocimientos amenaza con caerme encima. Mi conocimiento reúne un ejército de 1000 oradores con voces de leones. El aire tiembla cuando hablan y yo soy su sacrificio indefenso. Me arañan y arrástrame lejos de tu silencio y de las benditas profundidades donde solo brota la verdad y la contemplación más profunda, donde el pasado y el futuro convergen, susurrando, y donde veo en oscuras imágenes desconcertantes el futuro en las imágenes del pasado más remoto. Mantén lejos de mí la interpretación, ese mal maestro de prisión de la ciencia que ata el alma y la prisiona en una celda sin luz. Pero sobre todo, protégeme de la serpiente venenosa de la crítica, que es una serpiente curativa solo en la superficie, pero en tus profundidades es veneno infernal y muerte agonizante. Qué bueno, ¿no? Buenísimo, buenísimo, de verdad, qué bueno. Buenísimo, de verdad. Ese fue el año en 1913, cuando fue la separación de Freud. 12 de ¿Cuándo diciembre. fue la separación? 113, 12 de diciembre. Recién Diciembre de separado. 1913. Una época bien convulsa en Europa. Sí, Protégeme de la interpretación. sí, qué maravilla, ¿no? Sí. Somos unos ilusos. Somos unos ilusos, pues. ¿Cómo podré caminar bajo tu sol si no bebo hasta las heces el amargo trago nocturno del sueño? Está muy bueno, Maravilla. está muy bueno, muy bueno. Y esto que dice que me parece también interesante. Lo acumulé no solo por codicia, ambición y vanidad, sino por amor a la verdad y para acercarme a ti como me di cuenta más tarde. Creo que eso me parece Por amor a la que al verdad final, y para acercarme a ti, como me di cuenta más tarde. pero también por codicia, ambición y vanidad. Claro, todos tenemos un poco de eso, ¿no? Y cómo, Sí, pero cómo incluso, Mucho. esa ambición, bueno, también mueve, ¿no? También, esa codicia también provoca Ujú. y te pero puedes quedar incluso, perdido allí también. Ajá, Miquel, no, decía que incluso el amor a la verdad puede ser una trampa, puede ser una trampa. porque lo dice un poco, Mortal. exacto, lo dice un poco, yo creo que aunque parece como que es un contrapolo, pero también se puede entender que incluso con vanidad, con codicia y con amor a la verdad, que yo creo que las pone en el mismo saco, ha podido acercarse, ¿no? En el Incluso con todo fondo eso. no está tampoco como sintiendo que eso haya sido un error garrafal, sino Correcto. que es un
una parte del camino y un proceso que incluso, aunque tenga implícito cierto error, también hay que hacerlo, ¿no? Sí, por eso decía, como esas cosas también dan fuerza para moverse. Y como él dice, bueno, lo acumulé no solo por codicia, ambición y vanidad, sino por amor a la verdad y para acercarme a ti como me di cuenta más tarde. Eso. Que esa frase, o sea, no siempre te das cuenta, sino después, aunque sea después de la codicia. Aunque sea, eso es un motivo también para moverse, ¿no? Físicamente. Ah, También ¿de qué es un motivo, manera? como dice el bolero, ¿no? Es un motivo. ¿Y de qué manera? No, este párrafo es extraordinario, realmente. Bueno. Interesante lo que dice de la crítica, ¿no? Pero sobre todo protégeme de la serpiente venenosa de la crítica, que es una serpiente curativa solo en la superficie, pero en tus profundidades es veneno y muerte agonizante. ¿Qué les parece eso? En las profundidades es mucho peor. ¿Sí? ¿Cómo entender ahí la crítica, no? No, y yo creo, O no quitarle el valor destructivo que la crítica per se tiene. No sé cómo. Sí, no, quizás y creo que también está muy relacionado con el conocimiento, porque fíjate que al final todo su reflexión va sobre ese desprecio y sobre esa confusión, ¿no? Y que tiene que ver con lo que para él es altamente valorado como es el conocimiento, ¿no? Entonces, creo que Eh, tiene sentido en ese sentido. un punto. a mí me ha sorprendido un poco que utilice la imagen de la serpiente así. Yo no sé si es que por el momento histórico estaba siendo muy vapuleado, claro, eso está claro, está claro. Clarito. Entonces, yo creo que ahí es un poco como que esa imagen refleja el sufrimiento que está teniendo por el vapuleo tan tremendo, ¿no? Que recibe, sobre todo por toda la época en la que varios psicoanalistas estaban pues haciendo infamias alrededor suya, aunque seguía siendo presidente Eh, de la sociedad, ¿no? de la sociedad. Todavía en aquella época, todavía lo era, pero había mucha insidia todavía. Eh, ¿no? Ese es el principio de esos años en los que él se va quedando solo. Compañeros con los que había trabajado tan cercanos y con los que había puesto tanto empeño, los van dejando. Helados. Sí, no hay que perder de vista ese momento Ese momento, históricamente. claro, claro. Pero sí, claro, pero aún así sigue, las cosas que dice tienen ese valor de poder como enfrentarse a esa nequia dispuesto a verla, pues, dispuesto a sentirla y a padecerla. Estaba entregándose a ese Sí, nequi. sí, yo pienso que sí, que hay una disposición de él y en este párrafo que viene lo dice con mucha claridad, ¿no? Dice, quiero descender limpio a tus profundidades, ¿eh? Con vestiduras blancas y no precipitarme como un ladrón apoderándome de todo lo que pueda y huyendo sin aliento. Déjame persistir en el asombro divino para que esté preparado para contemplar tus maravillas que emergen de las profundidades eternas. Socorro, socorro, déjame apoyar mi cabeza en una piedra ante tu puerta y esperarte para que esté preparado para recibir la luz de tu gloria.
Aquí casi que se va al otro extremo, ¿no? Místico, místico. Y yo Con creo que vestiduras blancas. ahí en la Sí, composición del gran sufrimiento es un poco como esperar que la luz lo ilumine, lo recoja, lo conforte, ¿no? y él llegue blanquito y puro, Bueno, eso es humano, ¿no? sí, como si no quiebra un plato. Estuvo bueno eso, sin romper un plato. Sin romper un platico, de verdad, sí. Pero, Bueno, eh, pero sumamente interesante esas dos cosas allí, ¿no? pero es como una Y, necesidad de aliento dentro de todo ese descenso, ¿no? También, no, y ¿no? además porque estaba llevando palo, ¿no? Estaba Por eso, en un palo para momento eso. muy doloroso, Sí, separándose del maestro, diferenciándose, o sea, todo lo que eso implicaba. Además porque lo trataron durísimo. Gente que no le habló más ni lo vio más, ni quiso ver más nunca, ¿no? No. Llevando palo seguro. desde afuera y desde adentro. Y de adentro, Claro, por todos los lados, por todos los Siempre lados, pasó. por todos los lados. yo también quisiera esta vez blanquito y no quebrar un plato, pero no sé. Viendo nenúfares. Sí, Eso en las nequias es un poco como la fase de expiación, ¿no? Me quiero librar de todas las culpas, de todas las cosas que he roto, para llegar a ti puro y conseguir que me consueles, me des luz, me acojas, ¿no? Eh, Entonces, eso da la sensación de que ahí, pues, algo de culpa podía tener también. bueno, Para, para eres muy, describirlo así. nuestra eres muy cultura suave cuando inevitable, dices ¿no? algo de culpa Algo debió de culpa tener. tenía que tener. Inevitablemente, inevitablemente. Sí, pero por eso la crítica no le servía en ese viaje, porque evidentemente en ese viaje es rescatarse a sí mismo, ¿no? Y no, y no cambiar esa dirección en función de la crítica, bueno, que en ese momento no le servía, claro. Claro, y él tampoco fue muchachito bueno con Freud. La cosa que le dijo a Freud. Y nadie nos libramos de ser tan buena Claro, gente. pero No, si estás haciendo ese viaje al inframundo, eso no le sirve para Lo que pasa es rescatarse, que, pues, o sea, claro, para claro. reconocerse. uno hace el viaje al inframundo como puede y también va con todas sus cargas, ¿no? Entonces yo creo que Exacto, igual, con ahí su maleta, pues. con su Con su maleta, maleta llena. pero Personales, naturales, todas. esa fase de la pureza y del vestido y llegar como espiado, ¿no? Pues es típico Sí, de una parte de la nequia, ¿no? Que necesitas depurar las culpas para poder acceder a otro plano, que además lo necesitas para compensar todo el palo que te están dando, ¿no? Porque creo que ahí todavía, supongo que está en un momento, luego hará otros viajes y hará otras cosas. sí, vamos, Es un Claro, sí, claro, dirá primer otras viaje, cosas, ¿no? pues. Sí. claro, Pero claro. sobre todo en esa fecha que es tan particular para él. Sí. Intensas, ¿no? Intensas. Además, están en plena guerra mundial, Primera Guerra Mundial también. Lo O que sea, quedaba, lo que quedaba. no era un tiempo, no eran tiempos muy prometedores, ¿no? ¿No? Todavía no había empezado, empezó en el 14. En Empezó. el 14, es verdad, Me estaba por imagino que empezar. él era Sí. él era muy intuitivo también y me imagino que le llegarían tantas cosas, este, Aunque esa fue un poco más sorpresiva, pero sí, es verdad, en el 14. Desde, eh, no quisiera empezar el 15 de diciembre, nos quedan 8 minutos, prefiero
agotarlos aquí y dejar ya para la próxima reunión El 15 de la diciembre próxima entrada del 15 de diciembre, ¿no? vamos a anotarlo para que no se nos escape, Pablo. Sí, Ya lo sí, grabé. sí.